Luz y sal, continuando el recorrido de por qué un cristiano no necesita eh, la psicología. Continúo en la idea de lo que demanda la psicología y de lo que demanda el cristianismo. Y ahorita quisiera pasar a la parte de la terapia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la terapia entre los que no son o que no tendríamos por qué estar buscando en la terapia la respuesta? ¿En qué consisten las terapias o qué son las terapias? Bueno, dependerá de la escuela de pensamiento con la que estés trabajando. Nada más voy a dar un breve recorrido por dos o tres escuelas que incluso contrastan entre sí. Por ejemplo, la teoría conductista dice que tú puedes cambiar las mentes y cambias las conductas. La, por lo tanto, su terapia consiste en que hay que aplicarte una serie de estímulos que generen que construyas una nueva conducta diferente a la que tú tienes, ¿no? La teoría cognitivo-conductual, que su raíz es el conductismo, esta se pega también del cognoscitivismo, se unen y en esta lo que nos dicen es que la mente humana hay que convencerla de lo que va a cambiarse afuera, es decir, hay que decirle a la mente por qué y para qué y cuáles son las ventajas del cambio en las conductas y después aplicas la terapia conductual, es decir, aplicas los estímulos y aplicas el proceso para que la persona cambie sus conductas afuera, pero se supone que como ya sabe desde dentro para qué y cómo y etcétera, bueno, que con eso va a cambiar. En la psicología freudiana, ¿qué es lo que pelea la psicología freudiana? La psicología freudiana te dice, mientras más conozcas tu problema, más vas a poder lidiar con él, ¿no? Porque tú mismo vas a ir encontrando las soluciones a la medida en que vayas encontrando tu problema, es decir, vayas significando tu problema. El problema de las alegorías freudianas es que siempre disparan a las personas y las ponen como culpables de tus problemas y entonces por lo tanto esa responsabilidad o esa culpa que tú le cargas a las otras personas pues a la larga o a la corta no te llevan a solucionar tus problemas. Vámonos a teorías más humanistas, vete a Carl Jung, vete a Carl Rogers, y ellos son los que te dicen que uno tiene que empezar a buscar en la verbalización de actitudes y formas y conductas que hagan del sujeto una persona que apaciente sus iras, odios, corajes, y por lo tanto se apela a la inteligencia emocional, se apela al perdón, se apela a la resiliencia, se apela al duelo, se apela a todo este tipo de cosas. Y entonces ahí se dice que mientras más aprendas a vivir tu duelo, aprendas a ser resiliente, aprendas a perdonar, aprendas a ser asertivo, etcétera, 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 tú vas a encontrar características que, otra vez repito y reitero, en el mismo ser humano pueden llevarte a alcanzar un modelo diferente de vida. Y entonces te dicen que empieces a entender que el ser humano y te den todo el árbol de cualidades que tiene el ser humano. Te leen todas las características positivas que puedes alcanzar como ser humano. Te dicen todas las características positivas que no estás alcanzando porque tú no quieres alcanzarlas o porque no las estás persiguiendo. De eso se agarran las psicologías mercantiles para decirte que tú no tienes necesidades, tú tienes deseos y el problema es que tú eres el obstáculo de tus deseos. Mientras tú no obstaculices tu mente, tú vas a tener todo lo que tú quieres, desde buenas relaciones personales, dinero, fama, fortuna, porque tú eres el propio tropiezo de ti mismo, ¿no? Cosas así muy mercadológicas que la gente consume. Por eso existen los Únete a los optimistas y son un grupo de personas que manosearon la psicología, este, lo- la psicología psicosociolingüística, la maquillaron de inteligencia emocional y venden millones de pesos diciéndole a la gente que lo maravillosa que es y lo preciosa que es, pues es por no se ha dado cuenta lo maravillosa que es porque no se ha dado la oportunidad y porque ella misma se hace bloqueos en la mente para darse cuenta de lo maravillosa y buena y santa y pura que es, pero que él mismo se cierra a la posibilidad de ser feliz y ser alegre y que lo único que tiene que hacer es reprogramar su mente para mirar de manera positiva, para romper con los candados de la pobreza y de las malas relaciones y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, qué es como
o sea, saliéndome ya de todo esto, ¿cómo lo vemos los cristianos? O sea, ¿quién hace la chamba? Si hace rato te decía yo que estamos en una guerra espiritual, que nuestra bronca no es con carne y sangre, es decir, que no podemos voltear a pecadores caídos a que nos den las soluciones. ¿Quién hace la solución y cómo se lleva a cabo la solución? Déjame citarte a Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Espero que, insisto, las onomatopeyas me permitan. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Cuando habla un profeta, que en este caso es Ezequiel, es uno de los profetas que llaman menores, nada más porque sus profecías son pequeñitas, él está vaticinando lo que va a ser una obra del Espíritu Santo. Y obviamente cuando él hablaba, o cuando siempre los profetas hablaban por Jehová, es lo que ellos entendían, ¿no? A ellos, o sea, siempre que un profeta decía, Jehová dice, no es, el Señor me dijo, no, Jehová dice, punto, ¿no? No como los pseudoprofetas de ahora. Los pseudoprofetas de ahora te dicen, yo desato, yo en el nombre de Dios veo, yo en el nombre de Dios creo, no, 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 no. Estos cuates te decían las cosas, y es más, en Deuteronomio te dicen, y si alguien se hace decir profeta y no pasa lo que él dijo, mátalo. Y a quien diga y en quien haya dicho que él era profeta, mátalo también. Punto. Entonces, cuando él habla aquí, está hablando en voz de Jehová, o sea, está diciendo lo que Jehová dice en voz humana. Y dice, y les daré un corazón, ¿quién? Jehová, y un espíritu nuevo, ¿cuál? El Espíritu Santo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Repito, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Así de fácil. No te metes en broncas, no inventas dobles cosas. O sea, es una operación hecha por Dios a través del Espíritu Santo. Y quisiera citarte, hablando de esta parte, quisiera citarte a Mateo, perdón, no, oh Dios, permíteme 2 segundos, se me fue la cita. Jeremías 31, perdón, Jeremías 31, 33. Voy a Jeremías. Y si eres tan amable, insisto, porque si no lo cito bíblicamente, luego me siento extraño diciendo las cosas. 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribirán en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vuelve a decir, palabras más, palabras menos, lo que ya había citado en, en Ezequiel, por favor. Y el nacimiento de nuevo, que esa es la operación del Espíritu Santo, te lo dice en Juan 3, del 1 al 21. Permíteme irme al Nuevo Testamento, irme a Juan, para que entendamos qué significa el verdadero cristianismo, ¿no? Es decir, cuando yo digo el verdadero cristianismo es porque se te puede caer el mundo encima, tú no abandonas a Dios. Y no lo haces no porque tú tengas una fuerza de voluntad férrea y seas un gran cristiano, y no, sino porque Dios no te deja, punto. Bien, Juan 3, 1, 21 dice, está subtitulado en Reina Valera como Jesús y Nicodemo. Habla un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, sino que está Dios con él.
Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, perdón de pecados, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, refiriéndose al Espíritu Santo, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si no, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, perdón, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, acá lo que nos está diciendo, llegué hasta el 15, lo que nos está diciendo es que tenía que morir Jesús en la cruz. Si no moría Jesús en la cruz y resucitaba, y él le decía a sus apóstoles posteriormente, va a venir el Consolador se manifestó en Pentecostés, y en Pentecostés ocurrió precisamente lo que vamos a llamar como llamas de fuego. Está citado en Hechos capítulo 5, versículo 40, y en Romanos 8, versículo 16 al 19. No podríamos ser salvos. O sea, tú no podrías llamarte cristiano si es que te llamas cristiano porque hiciste una oración de fe. Eso no es cierto. Ese es un sentimentalismo y un simplismo y un reduccionismo. Tú no pudiste llegar a ese deseo de hacer esa oración de fe si antes no hubiera llegado el Espíritu Santo, te hubiese arrancado el corazón de piedra y te hubiera dado un corazón de carne, porque entonces es cuando te hizo ver que tu vida era un desastre, que tu camino era el infierno y que aunque tuvieras todo y estuvieras lleno de dinero, gloria, fama y demás, pues estás insatisfecho. Si no, pregúntale a cuántos artistas no se terminan matando antes de los 23 años, ¿no? ¿Cuántos escuinclitos empiezan en Walt Disney viviendo de fama, de gloria, de fortuna, y de repente resulta que terminan acostándose con todo mundo, drogándose de todo, metiéndose de todo y suicidándose? Porque finalmente nada de eso te va a llenar. Igual los que tengan títulos universitarios y cargos y diplomas y el aplauso de los hombres, nada de eso te va a llenar. Pero eso es una operación que tú no vas a ver si el Espíritu Santo no te arranca del corazón la piedra y te pone un corazón de carne. Y ese corazón es el que te capacita a ver a Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Permíteme citarte, por favor, en el... perdón. Se me fue. Bueno, el día de Pentecostés, perdón, se me fue la cita. La tenía yo a la mano y la perdí. De repente me ocurre muchas veces. Pero aquí está. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y bueno,
Continúa la cita, pero lo que te quería yo explicar en esta parte es que es una operación simplemente del Espíritu Santo. Pregúntame, los pentecostales pues dicen que tú tienes que hablar en lenguas hoy y tienes que hacer milagros y tienes que andar sanando gente y tienes que atar y desatar y condenar y pisotear y amarrar y desamarrar. Pues sí, pero el pentecostalismo carismático que surge en 1950 en Florida, en Estados Unidos, desgraciadamente fue el que desacreditó toda la iglesia pentecostal. El pentecostalismo creía en que se vertiese el Espíritu Santo en la persona hasta ahí. Si tú lees todas las escrituras, si lees todos los evangelios, si lees todas las cartas, te darás cuenta que la economía de Dios es tan interesante que solamente necesitas 66 libros para convencerte de la obra, misión y fin de todo lo que estamos haciendo en la vida cristiana. Y dos, la operación del Espíritu Santo es tan económica que cuando se terminan el canon de los 33, de los 66 libros que están inscritos como la palabra inspirada por el Espíritu Santo, no necesitas tener el testimonio de ningún tipo de profeta, ni decirte discípulo, perdón, apóstol de Jesús, ni ungido de Dios, ni nada de esas cosas. Lo único que tienes que hacer es leer la palabra, hablar de la palabra, presentarla en hechos, es decir, vivir tu vida en consecuencia con la palabra, hacer obras de fe, vivir la vida en la fe de lo que no se ve, pero se espera, que es Dios, y por lo tanto tú no necesitas nada de eso, o sea, no necesitas ni que te impongan las manos, ni que te batas a llorar, a gritar, a decir sandeces, a tratar de hacer una glosolalia que en realidad no es cierto, no la tienes, porque ya la han estudiado los estudiosos de las glosolalias y dicen que lo único que hacen es balbuceos que suenan a la fonética de cierto país o de cierta tribu, pero en realidad no estás hablando en ningún tipo de lengua diferente. ¿No necesitamos la sanidad? No, no la necesitamos. La obra del milagro se está radicando hoy todos los días. Cuando una persona por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el testimonio, la palabra y la obra de un cristiano, se acerca y quiere conocer a Dios como tal y quiere tener un acercamiento, eso es una obra que está haciendo el Espíritu Santo. Y eso es una nueva criatura en Cristo Jesús, que quiere decir que tú mueres y naces de nuevo, es decir, eres resucitado de nuevo, eres una nueva criatura, eras un cadáver viviendo una vida orgánica donde tus pecados y todo lo que tú eras no te dabas cuenta, porque al final no te puedes dar cuenta cuando estás muerto en delitos y pecados, pero posteriormente cuando Dios, el Espíritu Santo, hace el acto de conversión, tú naces de nuevo, es decir, hay una resurrección de tu yo y por lo tanto miras el pecado, las relaciones humanas, a las otras criaturas, tu vida terrenal, tu vida material, tu administración de tu tiempo, etcétera, 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 de otra manera. Pero no hay ningún tipo de espectacularidad, ni ningún tipo de cosas extrañas, ni van a bajar ángeles, ni va a estrellarse el cielo, ni va a volar una paloma a tu cabeza, ni nada de eso. O sea, esas eran necesarias señales porque en ese momento eran necesarias. Ya no son necesarias ni las lenguas, ni la sanidad, ni lo que nos llamamos profetas, porque es porque podemos explicarle a alguien el Evangelio, punto, pero estás citando el Evangelio, por eso estoy haciendo estas series ya con citaciones expositivas, es decir, hablando la cita del Evangelio y luego dando algún tipo de posible acercamiento para entenderlo en palabras más facilitas, por decirlo de alguna manera. Pero es una operación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no necesitamos la terapia porque nuestra obra, perdón, porque o sea, nuestra cuestión no se hace ni con cognitivo conductual, ni con Freud, ni con Carl Rogers, ni con Jung, ni con Maslow, ni con Erickson, ni con todas esas teorías que yo tuve que aprender por mi carrera y mi profesión y que alguna vez yo creí que eran la verdad. Hoy te das cuenta que el Espíritu Santo, si no hace la conversión, tú no puedes llamarte cristiano. O sea, te vas a pegar contra la pared todos los días y te vas a dar cuenta que sigues queriendo comer mundo, tragando mundo y viviendo del mundo. Eso le pasó a una tal Bella Luna, o creo que se llama la muchacha. Cuando yo todavía no era cristiano, yo me la pasaba viendo todas las cosas que tenían que ver con lo mundano. Y esa muchacha es una sexoservidora que en el internet encontró formas de venderse también
y tuvo un novio, o no sé cómo el tipo se atrevió a decir que tenía una novia no cristiana, porque además los cristianos no tenemos por qué tener una novia no cristiana o una pareja no cristiana, porque es una unión de yugo desigual, pero bueno, el chavito se atrevió a decir que tenía novia, ¿no? Y entonces esta muchachita se le dijo que pues, tenía que cambiar su estilo de vida. Obviamente ella probablemente a lo mejor hizo la profesión de fe que todo el mundo hace, 5 o 6 renglones, dijo unas cosas, se dijo cristiana y después se volvió a vivir como el mundo. Y ella misma lo dijo, yo no puedo estar con ellos porque finalmente voy a perder a mis amigos, o sea, voy a perder mis relaciones, o sea, yo no puedo andar ya con homosexuales, yo no puedo andar con prostitutas, yo no puedo andar, no puedo, yo no le entro, ¿no? Y entonces ella no pudo renunciar a eso que ya tenía encima. Y como esos ídolos puedes tener muchos. Quien no puede renunciar a su dinero, quien no puede renunciar a su reputación, quien no puede renunciar a muchas otras cosas. A la humillación, que eso le encanta al no cristiano hacerle a los cristianos, humillarnos, pisotearnos, buscar a ver hasta dónde nos pueden provocar, pues entonces tú eres tú eres de carne, ¿no? Y es una cuestión que no va a solucionar el psicólogo. El psicólogo lo que va a hacer es va a trabajar con tu pecado diciéndote que no es pecado, que es una necesidad, que es un deseo, que es una desviación, pero que si le machacamos duro con una buena terapia, tú te vas a curar. Eso no es cierto, es una operación que solo el Espíritu Santo puede hacer y es una elección que solo hace Dios Padre desde la eternidad pasada y que Él la tiene que ir desarrollando. Y perdón, si quieres tener una sintomatología de si eres buen cristiano o no, te vas a dar cuenta que todos los días es tan complicada la vida cristiana, porque llevar la obediencia de Dios con pese y por las circunstancias alrededor tuyo es muy, muy complicado. Por lo tanto, si todos los días te sientes culpable de no poder cumplir con todas las cosas que te encomienda Dios, si todos los días quieres por amor a Dios, agradar a Dios y no por miedo al infierno, entonces enhorabuena amigo, estás en el cristianismo. Si todos los días cuando te enfrentas a la palabra de Dios terminas agotado, cansado, porque espiritualmente hay cosas que nos duelen, nos conmueven, nos ponen en encrucijada, nos hacen saber que tenemos todavía muchas cosas que mejorar y que tenemos muchas cosas por qué pedir a Dios: sabiduría, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, um, híjole, y todas las demás que están ahí como frutos del Espíritu Santo. Y si has reconocido en el Sermón del Monte, cuando habla Dios de las bienaventuranzas en la voz de su Hijo Jesús, Dios, y entiendes que bienaventurado el que llora, el que sufre, el que tiene hambre de sed de justicia, bienaventurado el que es perseguido, acusado por causa mía, bienaventurados todos aquellos, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Si todo eso ya lo entendiste, ya entendiste que lo único bueno que tú le puedes ofrecer a Dios es tu corazón lleno de pecado, contrito y arrepentido todos los días, y esa es tu mejor ofrenda, agarrarte de los cuernos del altar y pedirle: Dios, dame fuerza y dame gracia para aventarme el día de hoy sin ensuciar tu santo y bello nombre, Señor, eres un buen cristiano. Si después de leer la Biblia te vas a tomar terapia psicoemocional o terapia motivacional o terapia de no sé qué, perdóname, no eres cristiano. La palabra ya te dijo qué es lo que tienes que esperar del mundo. El mundo va a estar en tu contra, Satanás va a estar en tu contra, la carne va a estar en tu contra. Si tú crees que necesitas el bienestar del mundo, de la mente, de las personas, del agrado de los demás para que tú puedas vivir tu cristianismo, entonces no has entendido qué es agarrar tu cruz y seguir a Dios. Y entonces vas a seguir buscando la solución en el alcohol, las drogas, la terapia, las parejas y otras cosas muchas que vas a estar tratando de conciliar contigo. Espero que te sea útil el video y con ese cierro. ¿Por qué un cristiano no necesita la psicología?